Año 1989. Se estrenó la primera película basada en el antihéroe de Marvel, The Punisher. Esta no es una película basada en algún cómic en específico. En Estados Unidos esta película fue directo a video y no se estrenó en cines, así tampoco se estrenó en Sudáfrica por problemas con la distribuidora New World, pero sí fue distribuida por una productora australiana en otras partes del mundo. Fue dirigida por Mark Goldblatt, quien después de esta película nunca volvería a dirigir otra película. Tuvo un presupuesto de 9 millones y recaudaría 30 millones. Antes de empezar esta película inicia con circunferencias de colores haciéndote algunos spoilers de lo que se verá, como si tratando de hipnotizarte de lo que sea que vas a ver te va a sorprender. Todo inicia en Nueva York con un reportero mencionando que un mafioso llamado Dino Moretti fue absuelto de sus crímenes por la muerte de la familia de un policía llamado Frank Castle. Más descarado no podía ser el juez. Esta película se ambienta en Nueva York, pero debido a limitaciones de presupuesto fue filmado en Australia debido a la locación del estudio. También incluye escenas filmadas en Los Ángeles. Este mafioso se jacta de que siempre va a ganar cuando sean las acusaciones y desafía públicamente a un personaje misterioso conocido como el Castigador, pese a que este personaje según se dedica a cazar mafiosos. Por ser primera película de este personaje asumen que todos conocen la tragedia de este y pues bueno, no te dicen cómo y cuál es la historia de este justiciero. Con esto ya empieza como por ahora. Un personaje misterioso andaba por ahí y se va en su moto. El mafioso entonces celebra su libertad mientras alguien se cuela en su mansión. Alguien sospecha pero le clavan una bota en el pecho desde el techo sin despecho y con el pecho para el piso. Uno a uno van cayendo hasta que el mafioso se da cuenta justo antes de celebrar. Pues qué solución, no solo trae un palo y ya tienes una piñata humana. Por ahí andaban unos periodistas atentos y se disponían a ver lo que pasaba, pero sale una explosión y Moretti es asesinado, mientras una figura se presenta hasta reventarlo todo. Había un prólogo eliminado en la película sobre el por qué el Castigador mata a Moretti. Es porque Frank Castle cuando era policía se dedicó a desmantelarlo. Entonces este sería el responsable de la muerte de la familia de Frank y ahí es donde este se convertiría en el Castigador. En esta película solo se menciona que fue policía, pero en los cómics este fue un ex marín, por lo tanto es un experto en armas y combate cuerpo a cuerpo. En los drenajes se pregunta el Castigador por qué Dios permite la injusticia y no la justicia, aunque dice después de que aquellos que no creen en Dios pues él les hará el paro de presentárselos. También dice y presiente que él es la justicia y el castigador mientras la cámara hace un zoom con la espalda y nalgas de este con un maquillaje como la de un adolescente en su etapa emo. Antes de Dolph Lundgren se dice que Michael Paré fue considerado para el personaje, a la vez que Christopher Lambert, pero este último por una lesión de tobillo no pudo interpretarlo. También Steven Seagal estuvo interesado en el personaje. Dolph Lundgren tuvo que prepararse física y mentalmente para este personaje, incluso ni dormía para darle ese realismo a Frank Castle. Es que con esto ya es un poco raro presentar a un personaje así. Puede que él cuestionara a Dios sobre el porqué de las injusticias, pues eso ya es tema para un debate con diferentes puntos de vista, pero yo no quiero meterme en esas discusiones, así que paso del tema. No sé por qué, pero presiento que este Castigador se va a parecer a Robert Pattinson en The Batman. Entonces se presenta un flashback de lo que le pasó a la familia de Frank Castle que terminaron muertos tras una explosión, suceso que lo convertiría en querer impartir justicia y castigo. Aquí se cambia el suceso de la muerte de la familia de Frank Castle. Aquí mueren por un coche bomba. En los cómics estos mueren en una vía pública tras presenciar una balacera entre grupos criminales, mientras en los escombros es investigado el asesinato de Dino Moretti. Aunque se sospecha que Frank Castle y el Castigador son la misma persona y unos detectives van a investigar el caso. Otro mafioso llamado Franco es cuestionado sobre el Castigador, pero este no cree en un castigador a pesar de que sus socios han sido asesinados de formas sospechosas. Solo quizá ese policía es corrupto. Cuando este anda hablando con algunos personajes, ojo ahí, un vagabundo que quería pasar el rato es sacado de un bar por insistente, pero ahí aparece un tráiler de juguete con una caguama y este incluso se lame los labios. Y también como una rata siguiendo el sonido de la flauta pues lo sigue hasta toparse con el Castigador. Sinceramente más que Castigador es bien chafa la forma en que lo vistieron. No se ve nada intimidante y más importante no tiene su característica calavera en su chaqueta que para colmo es más vieja que la chaqueta que yo usaba cuando trabajé de chalán. Más bien este parece un motociclista. Como mencioné, una de las características principales del Castigador es que lleva su logo de la calavera. Aquí el director no la incluyó por presuntamente hacerlo más realista, pero esto terminaría siendo una de las decisiones más criticadas
de la película. Sin embargo, esta sí aparece mínimamente en sus dagas, además que su rostro hace alusión a la calavera. Este pregunta cómo y cuándo se llevará a cabo una mercancía y el vagabundo le responde y desea suerte. ¿Cómo sabe el vagabundo cómo trabajan las mafias? No tengo ni puta idea. Mientras tanto, el contrabando al parecer va bien, pero son asesinados por los yakuza robándoles la mercancía. Mientras allí andaba el castigador observando, pero sin problemas se carga a algunos colándose en el bus y mandándolo al agua. Cuando parecía ser derrotado y rematado, este en realidad se va a su baticueva y se cura las heridas, obviamente con ayuda de su Alfred. En el submundo se reúnen los líderes de las mafias, incluida la líder de los yakuza. Esta dice que las otras organizaciones son débiles y lo del muelle solo fue una demostración de fuerza, y entonces esta propone que hagan una sociedad, ellos el 25% y los yakuza el 75%. Entonces se cagan de risa en su cara y estos no aceptan y prefieren ir a la guerra mientras el castigador escucha. Bien fanático al chisme, ¿eh? Me pregunto cuánto tiempo habrá esperado para escuchar esta conversación. Mientras tanto, los dos policías investigan al castigador, pero este solo se burla de ella, y el vengador apenas unos segundos aparece mientras se presentan escenas donde una madre es asesinada, hijos secuestrados a raíz de la guerra de mafias. El castigador deprimido le cuestiona al vagabundo, pero este le reprime que es por causa de sus matanzas que los otros mafiosos no tienen la fuerza para hacer frente a los yakuza, pero este solo se está vengando con los responsables. Después los mafiosos mencionan que es difícil ir contra el líder de estos porque es cruel e imposible hacerlo. Mientras tanto, los yakuza intentan calmar a los niños, pero este niño le dice cállate sucia. Ajá. O sea, joder, humillada por un niño, pues, yo sí me hundiría si eso pasase. Bueno, ya no, ya sabemos que las mafias son esto y lo otro. Y el Punisher, ¿cuándo es que va a tener tiempo para tener acción violenta? Solo anda perdiendo el tiempo por aquí y perdiendo el tiempo por allá. Aquí está llegando a un club de MILFs, Men I Love Fuertotas. Así como algunos nos gustan, pero esta tiene rifle. El Punisher aparece atacando a los yakuza y les advierte que si no liberan a los niños les va a costar destruyendo así el lugar. Los oficiales investigan el lugar, pero el necio de este policía sigue sin creer que el castigador esté involucrado. El castigador, con ayuda del vagabundo, llega a un lugar donde supuestamente tienen a los niños y... arma una balacera. Antes de pelear hay que divertirse, ¿no? Pues o sea, ¿qué es esto? ¿Intentaba ahorcarlo o taparle la cara? Gracias Dios por estos errores que nos alegran la vida. Solo espero que el Punisher no quede con marcas de cadena en la cara. No, ya fuera de joda. Yo creo que el editor de esta película puso este fragmento para hacer que al menos la gente se cague de risa o solo para joder a Dolph Lundgren. Es que un momento que se supone debería ser serio termina siendo cómico. Al ser superado el número, el castigador es atrapado por la hija de Lady Tanaka, que sinceramente parece que no tiene rasgos chinos. Bueno, al menos di una palabra, linda. Esta escena en un inicio se suponía que ocurriría en un almacén, pero el director optó por este parque abandonado ya que solía pasar por ese lugar rumbo al set. Así que es interrogado y torturado, pero solo menciona a Batman. Pero no jodas, ¿cómo es que lo torturan si sus brazos no están apretados y solo se anda encogiendo el estómago? Aún así, su amigo el vagabundo también es capturado y torturado, pero no los va a matar. ¿Por qué? Porque esta anda manoseando los tremendos músculos de Dolph Lundgren. Mayor parte de los diálogos de esta escena fueron improvisados por Dolph Lundgren, y los gestos de Lady Tanaka también improvisados debido a que ésta se sorprendería al ver el físico de Dolph Lundgren. La mención de Batman tampoco se quedaría atrás. Fue improvisada, pero ese año también se estrenaría Batman de Tim Burton, además que estos personajes años después harían uno que otro crossover. Así que esta se va y estos pendejos no notan que se anda desatando las manos y los mata dejando al doctor con sus zapatos y los polis inservibles buscando y usando linternas en un lugar bien iluminado. Y como una muestra de lo malévola que es esta mujer, ataca a los demás miembros de la mafia disparando a algunos y disparando en la pared a este con unos aguijones que tenía su hija la muda. Es que en serio, joder, ¿qué le dan de comer a este que termina crucificando a este? Ahí anda el Punisher, que además de vengador es tan cabrón que se gana la vida de transportista, así que se infiltra en la base de los yakuza y encuentra a los niños, pero al regresar por unos apartados del grupo es emboscado, así que por ahora se escapa para llevar a la mayoría. Y pues bueno, tras la persecución aplastan a uno de los yakuza por la mitad. Mi pregunta es, ¿quién le disparó a este pobre señor que nomás andaba atendiendo su tienda? El Punisher está aquí.
no aquí, ¿entienden? Pues pónganle un poco de pomada y pues, como nuevo. ¿Para qué esforzarte haciendo abdominales cuando puedes hacerlo más práctico y rápido? Así, después de una super explosión como las que hacen en Rambo 3, hasta los ineficientes policías hasta ahora aparecen y rescatan a los niños, incluidos niños grandes también. Entonces es encarcelado y el poli le da una buena regañada para que se deje de idioteces y confiese. Ahí se siente perseguido por su pasado. En este flashback las hijas de Frank Castle usan unas pijamas de Spider-Man. Esto en homenaje a dicho personaje, ya que The Punisher debutó en 1974 en el cómic The Amazing Spider-Man número 129 y es trasladado y nunca dejan de joderlo con preguntas mientras son emboscados por la mafia llevándose a Frank. Así es, solo una patrulla anda escoltando un vehículo blindado que para colmo lo revientan como si nada. Más que blindado parece de cartón, más ineficiente no puede ser y además el Punisher parece que anda drogado porque ni siquiera se defiende o algo. No chingues. La mujer también andaba por ahí y se llevó un tremendo zampazo. Existe una escena eliminada donde esta se encuentra en el hospital siendo visitada por su jefe dándole las buenas. Cásate conmigo. Así que el mafioso le pide ayuda para rescatar a su hijo o el poli se atiende a las consecuencias. Así que acepta pero le advierte que el próximo va a ser él. Se prepara y mientras tanto el poli ineficiente se zafa de estos guardias ineficientes comiéndose una pizza. Este gesto de comerse una pizza fue improvisado por el actor, al igual que ese yakuza que al escuchar un silbido se asoma en lugar de disparar de una y dejar de chingar escoltado por este mafioso. Entran a un campo de entrenamiento, así que prepárense, se va a armar la pelea con espadas 2 versus tantos, así que... Bueno, era lo más lógico, y se arman las peleas con un fondo rojo. Vente, 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 vente hombre, vente te digo, hasta que muere este y ahí es donde entra este otro. Genial, esperas a que maten a tu compañero, después te entras tú a la pelea, Estas escenas en parte son auténticas, ya que los actores que interpretan a los yakuza son expertos en karate, al igual que el mismísimo Dolph Lundgren dándole realismo. A ver, ¿cómo es eso de que este en una toma se voltea y esta aprovecha para lanzarle un cuchillo y justo le da por el muslo? ¿No se supone que debería darle por un glúteo, digo yo? O sea, ¿se volteó un milisegundo antes o qué onda pasó aquí? Después el Punisher mata a la hija de este con el truco de Henry Cavill. Esta le ordena al mafioso autoexterminarse frente a su hijo y él vivirá, mientras hace una risa diabólica, pero por suerte el Punisher le tira un cuchillazo en la cabeza y con San Pedro. Todo parece haber terminado, pero el idiota de este quiere acabar con el Punisher diciéndole que él será el más poderoso y su hijo será quien herede ese poder, así que por culpa de eso termina muriendo frente a su hijo. El niño quiere vengar a su padre pero no puede hacerlo. El Punisher le dice que sea un buen hombre y ojalá no sea tan pendejo como su papá, porque si no él lo estará esperando. Entonces llegan los policías a la escena pero no encuentran nada al haber estado paradotes hace un momento. Finalmente el Punisher dice que habla con Dios sobre si está bien o mal lo que hace y que el malvado será castigado mientras enseña las nalgas a la cámara. Y fin. Nicole Kidman iba a tener un rol en esta película. Se desconoce qué personaje habría interpretado. Stan Lee consideró violenta esta versión del personaje. Existe una versión inédita y extendida de la película que se incluye en las versiones caseras. Muestra más de Frank Castle como policía compañero de Jack arruinando los tratos de Dino Moretti. También la oficial Sam vestida de cariñosa. Es prácticamente un indicio de la vida de Frank siendo policía. Hubieron planes para una secuela que ya estaba anunciada, sin embargo hubieron algunas razones del por qué no se llevó a cabo, principalmente porque Dolph Lundgren se sintió decepcionado con el resultado final de esta primera. Esta secuela iba a incluir finalmente la calavera en su pecho. Esta película prácticamente es una cagada monumental. Primero, como es el look del Punisher, es más que un vagabundo. Hasta este tipo tiene más estilo que él, ni hablemos sobre su actitud de deprimido. Entiendo que haya quedado mal al haber perdido a su familia. No digo que este también se la pase sonriendo, no, pero este abuso de estar deprimido y impartir justicia a veces hasta es tosco para pelear y lento. ¿A quién se le ocurrió que sea un emo? Hablando del Punisher aquí parece que ni siquiera es una película de este personaje como tal, más bien un rescate de la mafia con un motorista y policías inservibles y ya. Nunca debió tener ese nombre sabiendo que su calavera ni siquiera la lleva puesta. A puras penas aparecen en unos momentos. La mafia ya se sabe cómo son, pero aquí les dan más protagonismo a ellos. ¿Y el Punisher qué? Una cosa es que en las películas hay clichés y esta no es la excepción. Simplemente esta película es de esas que poquísimos recuerdan.